Algo está pasando que no podemos ignorar. El 1 de octubre de 2025 no es una fecha cualquiera en el calendario. Es el día que las profecías bíblicas señalan como un momento decisivo, el Yom Kippur, cuando los libros del cielo que se abrieron 10 días antes, finalmente se cierran. Y lo que hace esto aún más inquietante es que 3 eventos proféticos ya ocurrieron en septiembre, alineándose de una manera que no puede ser coincidencia. La luna se tiñó de sangre, el sol se oscureció y las trompetas sonaron desde Jerusalén. ¿Estamos ante el cumplimiento de antiguas profecías? Vamos a descubrirlo juntos. La noche del 7 de septiembre de 2025, millones de personas en todo el mundo salieron de sus casas y miraron hacia el cielo. No era una noche cualquiera. Algo extraordinario estaba ocurriendo allá arriba. La luna, esa misma luna que ilumina nuestras noches desde el principio de los tiempos, comenzó a cambiar. Primero fue como si alguien estuviera apagando lentamente una lámpara. La sombra de la tierra fue cubriendo su superficie plateada, pero lo que vino después fue lo que realmente dejó a todos sin aliento. La luna se volvió roja, roja como la sangre, y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esto no es algo nuevo. La Biblia ya había hablado de este fenómeno hace miles de años. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, está escrito: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Un profeta que vivió hace más de 2500 años describió exactamente lo que millones de personas vieron esa noche de septiembre. No es una metáfora poética, no es una figura de lenguaje, es una descripción literal de un eclipse lunar total, cuando la luna se tiñe de rojo debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. Pero espera, porque aquí viene la parte que te va a dejar pensando. Esta no es la primera vez que una luna de sangre aparece en momentos cruciales de la historia de Israel. Y cuando digo cruciales, me refiero a momentos que cambiaron el curso de la historia para siempre. Vamos a retroceder al año 1948. Después de casi 2000 años de exilio, después de siglos de persecución, después del horror del Holocausto, algo increíble sucedió. El 14 de mayo de ese año, David Ben-Gurión proclamó el establecimiento del Estado de Israel. Era el cumplimiento de una profecía que parecía imposible. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, había visto un valle lleno de huesos secos que volvían a la vida. Dios le había mostrado que esos huesos representaban a toda la casa de Israel, y le prometió: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37, versículo 12. Y justo cuando esto sucedía, cuando el pueblo judío regresaba a su tierra después de 2 milenios, el cielo envió una señal. Durante los años 1949 y 1950, se produjeron 4 lunas de sangre en las fechas exactas de las fiestas judías. 4 lunas rojas, marcando el renacimiento de una nación. Pero la historia no termina ahí. En junio de 1967, Israel enfrentó lo que parecía ser su destrucción definitiva. Estaban rodeados por ejércitos enemigos que sumaban más de 400.000 soldados. Los líderes árabes prometían públicamente borrar a Israel del mapa. Parecía el fin. Sin embargo, en apenas 6 días, todo cambió. Israel no solo sobrevivió, sino que recuperó territorios históricos, incluyendo algo que no habían tenido en casi 2000 años: Jerusalén. La ciudad santa volvía a estar bajo control judío, y adivina qué. Durante los años 1967 y 1968, nuevamente aparecieron 4 lunas de sangre, coincidiendo con las fiestas bíblicas. Era como si el cielo estuviera marcando estos momentos con un sello divino. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuáles son las probabilidades de que estos eclipses lunares totales, que ya de por sí no son tan comunes, coincidan exactamente con las fiestas judías y con los momentos más importantes de la historia moderna de Israel? Los astrónomos te dirán que es extremadamente raro. Los estadísticos te hablarán de probabilidades infinitesimales. Pero para aquellos que conocen las Escrituras, no es casualidad. Es el dedo de Dios escribiendo en el cielo. El apóstol Pedro entendió esto perfectamente. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Pedro se levantó y citó precisamente la profecía de Joel sobre la luna de sangre, Hechos 2, versículos 16 al 21. Él sabía que estas señales en el cielo no eran fenómenos astronómicos aleatorios, eran mensajes divinos. Y el libro de Apocalipsis lo confirma de manera aún más dramática. En el capítulo 6, versículo 12, Juan escribe: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre,
Fíjate bien en el contexto. Juan no está hablando de un eclipse cualquiera, está describiendo el momento cuando los sellos del juicio comienzan a abrirse. La luna de sangre aquí no es solo una señal de advertencia, es parte del juicio mismo, y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué la luna? ¿Por qué Dios escogería este astro específico para enviar sus mensajes? La respuesta está en el mismo principio de la Biblia, en Génesis 1, versículo 14, cuando Dios creó las luminarias en el cielo, dijo algo muy específico: sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. La palabra hebrea para señales es otot, que significa literalmente señales proféticas. Desde el principio, Dios estableció que el sol, la luna y las estrellas serían su sistema de comunicación con la humanidad. Son como un reloj profético en el cielo, marcando los tiempos señalados por él. Y la luna tiene un significado especial para Israel. El calendario judío es lunar, sus fiestas se calculan por las fases de la luna. Cuando la luna se vuelve sangre, es como si Dios estuviera marcando con un marcador rojo su propio calendario. Pero hay algo más profundo aquí. La sangre en la Biblia tiene dos significados principales. Por un lado, representa juicio y muerte. La primera plaga de Egipto convirtió las aguas del Nilo en sangre. Era una señal de juicio divino sobre una nación rebelde. Por otro lado, la sangre también representa redención y vida. La sangre del Cordero Pascual protegió a los israelitas del ángel de la muerte. Y supremamente, la sangre de Cristo derramada en la cruz es lo que nos redime del pecado y la muerte. Entonces, cuando vemos una luna de sangre, estamos viendo estos dos mensajes simultáneamente. Es una advertencia de juicio para aquellos que rechazan a Dios, pero también es un recordatorio de la salvación disponible a través de la sangre del Cordero. La luna del 7 de septiembre de 2025 no fue un eclipse más. Fue la primera pieza de un rompecabezas profético que se está armando ante nuestros ojos. Y lo que hace esto aún más significativo es lo que sucedió apenas 2 semanas después. Porque verás, Dios nunca envía una sola señal cuando quiere comunicar algo importante. Él confirma su palabra con múltiples testimonios, como dice la Escritura. Por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. 2 Corintios 13, versículo 1. Y el segundo testigo estaba a punto de aparecer en el cielo. Apenas 14 días habían pasado desde aquella luna de sangre cuando el cielo volvió a hablar. Y esta vez, el mensaje fue aún más impactante. El 21 de septiembre de 2025, algo sucedió que dejó al mundo entero con la respiración contenida. El Sol, esa estrella gigantesca que nos da vida, que marca nuestros días y nuestras noches, de repente comenzó a desaparecer en pleno día. No era el atardecer. No eran nubes cubriendo el cielo. Era la luna posicionándose exactamente entre la Tierra y el Sol, creando lo que llamamos un eclipse solar total. Durante 6 minutos completos, la oscuridad cayó sobre la Tierra cuando debería haber sido mediodía. Los pájaros, confundidos, volvieron a sus nidos pensando que había llegado la noche. Las temperaturas cayeron abruptamente, las estrellas aparecieron en pleno día. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que está sucediendo en nuestros días. Jesús mismo habló de esto. En Mateo 24, versículo 29, Él dijo algo que debería hacernos temblar. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, algunos dirán, pero Rodrigo, los eclipses solares son fenómenos naturales, ocurren regularmente, los astrónomos pueden predecirlos con siglos de anticipación, y tienen razón, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Sabías que la probabilidad de que la luna tenga el tamaño exacto y esté a la distancia exacta para cubrir perfectamente el Sol es astronómicamente pequeña? Los científicos admiten que es una de las coincidencias más extraordinarias de nuestro sistema solar. La luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero también está 400 veces más cerca de la Tierra. Es como si alguien hubiera diseñado esto específicamente para enviar mensajes, y Dios lo hizo. Mucho antes de que Jesús hablara de esto, el profeta Amós ya había recibido esta revelación. En Amós 8, versículo 9, Dios dice: «Y en aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro». ¿Te das cuenta? Haré que se ponga el sol a mediodía, no al atardecer, cuando normalmente se pone el sol, a mediodía, en el momento de máxima luz, exactamente lo que sucede durante un eclipse solar total. Pero hay algo aún más profundo aquí que necesitas entender. En la cosmovisión bíblica, el sol representa algo muy específico.
Malaquías 4, versículo 2, habla del sol de justicia, que se levantará con sanidad en sus alas. Este es una referencia mesiánica a Cristo. Entonces, cuando el sol se oscurece, es más que un fenómeno astronómico. Es un mensaje espiritual. Es como si Dios estuviera diciendo: la luz del mundo está siendo rechazada, la justicia está siendo eclipsada, el juicio se acerca, y la historia nos muestra que esto no es especulación. Déjame contarte algo que te va a dejar pensando. En el año 1914, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, un eclipse solar total cruzó Europa. La sombra pasó exactamente por los países que pronto estarían envueltos en el conflicto más sangriento que el mundo había visto hasta ese momento. Los periódicos de la época lo registraron, muchos lo vieron como un mal presagio, y tenían razón. Apenas semanas después, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo desencadenó una guerra que mataría a más de 17 millones de personas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero espera, hay más. En agosto de 1999, otro eclipse solar total cruzó Europa y Medio Oriente. La sombra pasó por Kosovo, Turquía, Irán e Irak. ¿Y qué sucedió poco después? La guerra de Kosovo estaba en su punto más álgido. 2 años después vendría el 11 de septiembre y el inicio de las guerras en Afganistán e Irak. Pero el más impresionante de todos fue lo que sucedió en Estados Unidos. El 21 de agosto de 2017, un eclipse solar total cruzó todo Estados Unidos de costa a costa. Era llamado el Gran Eclipse Americano. Millones de personas salieron a verlo. Fue un espectáculo sin precedentes. 7 años después, el 8 de abril de 2024, otro eclipse solar total cruzó Estados Unidos, pero esta vez en dirección contraria. Los dos eclipses formaron una gigantesca X sobre el corazón de América. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? El punto donde se cruzan estas dos líneas, el centro de la X, está sobre una región llamada Pequeño Egipto, en el sur de Illinois. Y hay ciudades en esa área con nombres bíblicos como Cairo, Tebas y Karnak. Es como si Dios hubiera marcado a Estados Unidos con una señal de juicio. Una X generalmente significa cancelado, tachado, eliminado. Y considerando cómo esta nación se ha alejado de sus raíces cristianas, cómo ha abrazado ideologías contrarias a la palabra de Dios, la señal parece clara. Pero volvamos al eclipse del 21 de septiembre de 2025. Este no fue un eclipse cualquiera. Ocurrió exactamente 14 días después de la luna de sangre y justo un día antes del equinoccio de otoño. El timing es demasiado perfecto para ser casualidad. En la Biblia, el número 14 tiene un significado especial. Es 2 veces 7, el número de la perfección divina duplicado. También es el número de generaciones desde Abraham hasta David, y desde David hasta el exilio en Babilonia, y desde el exilio hasta Cristo, según Mateo 1, versículo 17. Es como si Dios estuviera diciendo: este es un momento perfectamente calculado en mi calendario profético. Y hay algo más que necesitas saber sobre los eclipses solares en la tradición judía. El Talmud, ese antiguo compendio de sabiduría rabínica, dice algo fascinante. Cuando el sol se eclipsa, es un mal presagio para las naciones del mundo. Cuando la luna se eclipsa, es un mal presagio para Israel. ¿Por qué esta distinción? Porque Israel sigue un calendario lunar, mientras que las naciones siguen un calendario solar. Entonces, cuando vemos un eclipse lunar seguido tan de cerca por un eclipse solar, es como si Dios estuviera enviando un mensaje tanto a Israel como a las naciones. Y el mensaje es claro: el juicio viene para todos. Pero aquí hay algo hermoso que no debemos perder. Durante un eclipse solar total, aunque el sol desaparece, aparece algo extraordinario: la corona solar. Esa hermosa aureola de luz que rodea al sol oscurecido. Es como si Dios nos estuviera recordando que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando parece que la luz ha sido completamente vencida, siempre hay un remanente de su gloria. Siempre hay esperanza para aquellos que tienen ojos para ver. El profeta Isaías lo expresó perfectamente en el capítulo 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Ves el contraste? Oscuridad sobre las naciones, pero la gloria de Dios sobre su pueblo. El eclipse es juicio para unos, pero señal de redención para otros. Y esto nos lleva a algo crucial que Jesús enseñó. En Lucas 21, versículo 25, Él dijo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjate en el orden: sol, luna, estrellas. Es exactamente el orden que hemos visto. Primero la luna de sangre, luego el eclipse solar. ¿Serán las estrellas las siguientes en enviar su mensaje?
El eclipse del 21 de septiembre no fue solo oscuridad, fue un grito del cielo, un llamado de atención, un recordatorio de que aquel que creó el sol puede apagarlo cuando quiera. Aquel que estableció las leyes de la naturaleza puede suspenderlas en cualquier momento. Y si Dios puede hacer que el sol se oscurezca en pleno día, ¿qué no podrá hacer cuando decida que es tiempo de juzgar al mundo? La oscuridad de ese día fue temporal. 6 minutos y todo volvió a la normalidad. Pero fue un ensayo, una muestra, un adelanto de lo que vendrá cuando la oscuridad no dure minutos, sino días. Cuando no sea un eclipse natural, sino una intervención sobrenatural. El profeta Joel lo describe con palabras que hielan la sangre. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Joel 2, versículo 2. Pero inmediatamente después del eclipse, algo más sucedió. Algo que completaría la trilogía de señales celestiales. Al día siguiente vendría el equinoccio, el momento cuando la balanza entre luz y oscuridad alcanza su equilibrio perfecto. Y ese equilibrio estaba a punto de romperse. El 22 de septiembre de 2025 amaneció diferente. No era solo otro día en el calendario. Era el día en que el cosmos mismo parecía estar enviando un mensaje. Exactamente a las 8 horas y 19 minutos de la mañana, hora de Jerusalén, ocurrió algo que sucede solo 2 veces al año. Desde que naciste, hay algo en ti que el mundo no puede ignorar. Es como si una fuerza invisible te marcara, atrayendo tanto bendiciones como ataques inexplicables. Hay personas que parecen reconocerte sin conocerte y otras que te rechazan sin razón aparente. Has sentido momentos de intensa oscuridad, intentando sofocar tu espíritu, pero al mismo tiempo, una luz en tu interior se niega a apagarse. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es simple pero profunda. Eres un elegido de Dios y el reino espiritual lo sabe. Los demonios pueden detectar quiénes han sido llamados para un propósito divino. No es algo que puedas ocultar ni que dependa de lo que hagas o dejes de hacer. Es algo que está en tu esencia, en tu alma y en la conexión directa que tienes con el Creador. Pero con este don viene también una gran guerra espiritual. Desde el momento en que fuiste señalado por Dios, el enemigo ha intentado detenerte, ha puesto obstáculos en tu camino y ha buscado formas de hacerte dudar de tu propósito. Pero hay algo que debes entender hoy. Si el enemigo te ataca con tanta insistencia, es porque sabe que eres una amenaza. Hoy vamos a revelar un misterio que pocos entienden. ¿Cómo es que los demonios pueden reconocer a los elegidos? ¿Por qué los ataques parecen venir en los momentos de mayor avance? Y lo más importante, ¿cómo puedes protegerte para seguir avanzando en el camino que Dios ha preparado para ti? Si alguna vez has sentido que el mundo te trata de forma diferente, que la batalla espiritual en tu vida es más intensa que en otros, entonces este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar la forma en que enfrentas cada lucha y te dará el poder para resistir y vencer. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a creer solo en lo que podemos ver, tocar o demostrar con pruebas tangibles. Desde pequeños nos han dicho que lo real es aquello que se puede medir y cualquier cosa fuera de eso es descartada como fantasía o superstición. Pero lo que la mayoría ignora es que lo que vemos con nuestros ojos físicos es solo una parte minúscula de la realidad. Más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir, hay un reino invisible, un mundo espiritual que existe en paralelo al nuestro. Y en ese mundo, los elegidos de Dios destacan como estrellas en la oscuridad. Si eres un elegido, desde el momento en que naciste, algo dentro de ti brilla de una manera que el mundo de las tinieblas no puede ignorar. No se trata de algo que puedas controlar o apagar, porque esta luz no proviene de ti, sino de la presencia de Dios en tu vida. Es una marca espiritual que el enemigo detecta desde el primer momento. Los demonios no necesitan que ores, que leas la Biblia o que declares en voz alta que perteneces a Dios para saberlo. En cuanto entras en un lugar, en cuanto tomas una decisión para avanzar en tu propósito, ellos lo sienten. Es como si tu alma llevara un sello divino, un resplandor que los expone y los hace temblar. En la Biblia encontramos ejemplos claros de esta realidad. Moisés, después de pasar tiempo en la presencia de Dios en el monte Sinaí, descendió con su rostro resplandeciendo tanto que los israelitas no podían mirarlo directamente. Su luz era tan intensa que tuvo que cubrirse con un velo.
Ahora bien, si la gloria de Dios en Moisés se manifestaba de manera tan evidente en lo físico, ¿qué crees que ocurre en el plano espiritual con aquellos que han sido llamados y escogidos por el Altísimo? Puede que no lo veas con tus ojos naturales, pero en el mundo espiritual resplandeces con una luz que es imposible de ocultar. Jesús mismo vivió esto. Antes de que hablara, antes de que hiciera cualquier milagro, los demonios ya lo reconocían y le temían. En Marcos 1, 23, 24, cuando Jesús entró en una sinagoga, un hombre poseído gritó: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Nadie en ese lugar sabía quién era realmente Jesús en ese momento, pero los demonios sí. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, la identidad de los elegidos es clara como el día. No hay forma de ocultarla. Por eso, si has sentido que a lo largo de tu vida las personas reaccionan de manera extraña ante ti, si has sentido rechazo sin razón aparente, si has notado que algunas personas se sienten incómodas en tu presencia sin que tú hayas hecho nada, no es casualidad. Es la luz de Dios dentro de ti que expone las tinieblas en los demás. Hay personas que han vivido en oscuridad durante tanto tiempo que cuando se cruzan con alguien que lleva la presencia de Dios, se sienten inquietas. No es algo que puedan explicar, pero lo sienten. Algunos serán atraídos hacia ti porque su alma reconocerá que tienes algo que ellos han estado buscando sin saberlo. Otros, en cambio, reaccionarán con hostilidad porque la luz que llevas dentro les recordará la oscuridad en la que han estado viviendo. Esta es la razón por la que los elegidos suelen enfrentar rechazo desde pequeños. Muchas veces, los ataques comienzan en la infancia, cuando aún no entiendes por qué las cosas parecen ser más difíciles para ti que para otros. Puede que hayas sido un niño o una niña con un alma sensible, con una empatía natural, con una capacidad de ver la vida de manera más profunda. Quizás te sentías diferente a los demás y sin razón aparente parecías atraer problemas, envidias, injusticias. Esto no era casualidad. Desde que fuiste marcado por Dios, el enemigo lo supo y trató de detenerte antes de que descubrieras tu propósito. El enemigo siempre ataca a los que tienen el mayor potencial en el reino de Dios. Lo vemos en la historia de Moisés. Cuando nació, Faraón ordenó la matanza de todos los niños hebreos porque Satanás sabía que venía un libertador. Lo mismo ocurrió con Jesús. Cuando nació, Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años porque el reino de las tinieblas sabía que el Mesías había llegado. ¿Ves el patrón? Cuando Dios envía a alguien con una misión especial, el enemigo lo sabe antes de que la persona misma lo descubra y por eso intenta destruirlo desde el principio. Ahora bien, esto no significa que el enemigo tiene más poder que Dios. Todo lo contrario. La razón por la que te ha atacado tanto es porque no puede tocar la luz que está en ti. Lo único que puede hacer es tratar de engañarte, hacerte dudar de quién eres, hacerte sentir que no eres suficiente, que no tienes propósito. Quiere que te rindas antes de que descubras el poder que realmente tienes. Pero aquí está la verdad. Si el enemigo te ha atacado tanto, es porque te teme. Sabe que si llegas a caminar en la plenitud de tu llamado, serás una amenaza para su reino. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es ¿por qué me atacan?, sino ¿qué es lo que hay en mí que los hace temblar? Cuando comprendes que los ataques no son una señal de que Dios te ha abandonado, sino una confirmación de que eres un elegido, todo cambia. En lugar de dudar, empiezas a entender que cada batalla es una señal de que tienes algo poderoso dentro de ti. No temas la luz que llevas, porque es precisamente esa luz la que te dará la victoria. Tienes un propósito, y el mundo espiritual lo sabe. La pregunta es, ¿lo sabes tú? Si eres un elegido de Dios, los ataques del enemigo no son casualidad. No es coincidencia que hayas enfrentado más dificultades que otros, que desde niño hayas sentido una resistencia invisible tratando de detenerte. Esto no es porque seas débil o porque Dios te haya olvidado, sino porque los demonios han detectado la luz que llevas dentro y harán todo lo posible para apagarla antes de que descubras quién eres realmente. Pero, ¿cómo puedes reconocer cuando el enemigo ha puesto sus ojos en ti? Estas son algunas de las señales más claras
de que los demonios han detectado tu esencia divina y están tratando de detenerte. Uno de los primeros signos es el ataque a través de los sueños. Muchas personas elegidas reportan haber tenido desde la infancia sueños extraños, pesadillas intensas, donde sienten una presencia maligna acechándolos. Es común que en estos sueños se sientan paralizados, incapaces de moverse o hablar, como si algo tratara de dominar su cuerpo y su mente. También pueden experimentar sueños donde caen de grandes alturas, donde son perseguidos por figuras oscuras o donde enfrentan situaciones de peligro extremo sin explicación. Estas no son meras pesadillas, son ataques espirituales diseñados para sembrar miedo y debilitar la fe. Los demonios saben que el sueño es un portal donde el espíritu está más sensible y buscan infiltrarse para traer confusión, temor y desesperanza. Otra señal de que el enemigo te ha identificado es el constante rechazo sin razón aparente. Desde muy pequeño, pudiste haber sentido que no encajabas en ciertos lugares, que algunas personas simplemente te trataban con hostilidad sin que hubieras hecho nada para provocarlo. Puede que hayas enfrentado burlas, traiciones o ataques de personas que parecían molestarse simplemente por tu presencia. Esto no es algo personal, es una reacción espiritual. La luz que llevas dentro incomoda a quienes están bajo la influencia de la oscuridad. No pueden explicar por qué, pero algo en ti los irrita, los confronta y por eso buscan apagarte con rechazo y desprecio. Jesús mismo dijo: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros». Juan 15:18. Los elegidos de Dios también suelen enfrentar una resistencia inexplicable en sus vidas. Puertas que parecen cerrarse constantemente, oportunidades que desaparecen en el último momento, dificultades que parecen no tener fin. Puede ser en el área financiera, en las relaciones, en la salud o incluso en el desarrollo personal. Es como si cada paso hacia adelante fuera seguido por un golpe que intenta hacerte retroceder. Esto no es una coincidencia, es una estrategia del enemigo para desgastarte y hacerte dudar de tu propósito. Satanás no ataca a los que ya están en su poder, ataca a los que tienen un llamado grande y pueden ser una amenaza para su reino. Los ataques también se presentan a través de relaciones tóxicas. Muchas veces, los elegidos son rodeados por personas que parecen haber sido enviadas con la única misión de drenarlos emocionalmente, sabotear su crecimiento y desviarlos de su camino. Puede ser una pareja, un amigo, un compañero de trabajo o incluso un familiar. Son personas que traen caos, manipulación, traiciones y dolor constante. Si miras hacia atrás, seguramente has tenido en tu vida relaciones que, en lugar de impulsar,